¿Qué pasa, María José? ¿Cómo estamos? Bien. ¿Y tú? ¿Cómo vamos? Bueno, chicharrao. Es lo que hay. Maldito verano. Bueno, estos son molestias del primer mundo. Sí. Al menos no nos están bombardeando, ¿no? Como en Efecti- otras zonas del planeta. Efectivamente, molestias de primer mundo y podemos beber agua, nos podemos Sí. duchar, aunque Tenemos sea un aquí un poco agua escasa. fresquita. Efectivamente. Y además tenemos ventiladores, no estamos bajo Sí. bombas. Y algunos hasta tienen aire acondicionado en sus casas. Efectivamente. Esta es una semana complicada porque yo grabé un fantástico programa con nuestra querida Cristina Mas y debido a estos problemas del primer mundo, que es el verano, lo grabamos al aire libre y la grabadora se frió y cuando fui ayer a editar el programa pues no existía. Bueno, pero tranquilízate porque puedes recuperarlo y estás vivo. Piensa en el número de periodistas gazatís Sí, que no pueden recuperar nada porque han sido asesinados. sí. No, por eso. Pero hay que hacer el programa Por supuesto. porque si no comunicaremos el mensaje que precisamente esta semana es un mensaje importante. Porque tenemos diversas campañas relacionadas con todo lo que está pasando en la Franja de Gaza. Bueno, genocidio, básicamente. Sí, o sea, siempre a mí me pasa, ¿eh? O sea, nunca digo genocidio de primera. Siempre al principio es como un subterfugio y luego dices, no, es que es un puto genocidio. ¿Y el Y, subterfugio cuál es? Si te puedo interrumpir. no, lo que he dicho de lo que está pasando, ¿sabes Sí. cómo? Un eufemismo. Exacto, Ujú. sí. Bueno, quizá porque nos hace mucho daño o porque... Porque no llegamos a creer lo que está pasando. Sí, porque llega un momento en que es tan espantoso que en nuestra mentalidad pensamos que es imposible que eso suceda, ¿no? O que los genocidios son cosas lejanas, que nosotros no tenemos nada que ver en ellos. Y bueno, claro, como parte de, individualmente no, pero como parte de esa mal llamada comunidad internacional, porque la comunidad internacional en los medios de comunicación es Occidente, Básicamente. son los poderes de Occidente. Bueno, la comunidad internacional básicamente son 4 países. Claro, Estados Unidos, Francia, Alemania, Canadá, Inglaterra. Bueno, Canadá. pero Canadá ya es un B. Bueno, pero Canadá... Bueno, últimamente está subiendo, pero... Sí, tenemos también bueno, y Alemania, Australia... No, por eso. Bueno, en realidad yo diría que la Unión Europea, que en estos momentos es el mayordomo de la OTAN, de Estados Unidos, y por consiguiente de todo el lobby sionista y de Israel, ¿no? Y de estos fangos, estos lodos. Por supuesto, bueno, al fin y al cabo, no nos olvidemos de que la creación de Israel es el resultado de un proyecto colonial, ¿no? Iniciado por parte de los británicos, apoyado fundamentalmente por, bueno, en fin, no me voy a remontar a grandes explicaciones, pero bueno, la declaración de Balfour, secreta en su momento, con el apoyo de los Rothschild, y que de alguna manera pues abría la puerta para el sionismo, y de hecho el sionismo de alguna manera venció, ¿no? al mandato británico y bueno, y de esos polvos pues el lobo del 48 y todo lo que ha continuado, porque claro, nada empezó el 7 de octubre, obviamente. Bueno, ya, esto ya lo sabemos, ¿no? Pero hay gente bueno, es que es un poco el efecto televisión, ¿no? Que cuando las cosas no salen en la televisión parece que no estén pasando. Bueno, pero esto es un clásico de los medios de comunicación. Y bueno, y hay que decir que algunos no, algunos siguen siendo iracundos, prosionistas y tal. Otros han cambiado un poquito el discurso ante las evidencias, ¿no? Y porque además, bueno, también hemos de contar con el hecho de que actualmente, independientemente de los medios de comunicación, que sí que dominan muchísimo, ¿no? el relato y el discurso, afortunadamente hay medios alternativos, existen redes, ¿no? Entonces, en este sentido, yo diría que para la población civil que piensa y que reflexiona, el relato ha cambiado. El problema es que aunque el relato haya cambiado, porque es insostenible, ¿no? El relato sionista, el relato de Israel, el relato de todos aquellos que apoyan
¿no? Este genocidio, esta ocupación, ¿no? Este colonialismo brutal, pero bueno, yo diría que esto ha entrado y ha calado en la sociedad civil. Y de ahí la cantidad de manifestaciones, la cantidad de acciones. Nunca había habido un movimiento de judíos antisionistas tan potentes alzando la voz. Esto es un hecho importantísimo. Lo que pasa es que lamentablemente, bueno, pues los poderes fácticos, ¿no? Los estados que tendrían que articular las cosas de otra manera, los estados implicados en ese colonialismo, en el negocio de armas, en el control, ¿no? Que de alguna manera ejerce Israel en todo Oriente Medio, porque es el vigía, ¿no? de esa comunidad internacional, pues no está dando los pasos que debería dar. Ni siquiera estos reconocimientos simbólicos, ¿no? Del Estado palestino. Y digo simbólicos porque se dan muchas paradojas. Es decir, la paradoja es que se reconozca el Estado palestino, o la existencia de un Estado palestino, y en el caso, por ejemplo, de España, se siga manteniendo el negocio de compraventa de armas con Israel, ¿no? Teniendo en cuenta además también que tras los acuerdos de Oslo, la posibilidad real de que haya un Estado palestino junto a un Estado de Israel es absolutamente, en fin, una ilusión, ¿no? Como podemos ver. Una quimera. Sí, una quimera, pero yo diría que más que una quimera, en la situación actual es imposible. Es imposible. Es decir, ¿qué pasa? Ya no me estoy... O sea, ya no nos vayamos a la guerra de los 6 días, no vayamos al 67. Es decir, tras los acuerdos de Oslo se suponía que habría 2 estados, sí, y ya vemos lo que ha pasado, ¿no? Una ocupación cada vez más sistemática. Y además es evidente que lo más terrible en este momento es el genocidio de Gaza, pero no tenemos que olvidar lo que está pasando en Cisjordania. No. Es decir, en Gaza no hay colonos, porque muy hábilmente Sharon desmanteló los asentamientos, ¿no? de colonos, y digo hábilmente porque no es que entrara en su plan que separara la ocupación, ¿no? Fue una estrategia de lavado de cara. Pero en cualquier caso estamos viendo lo que está pasando en todo el territorio de Cisjordania, ¿no? Con la cantidad cada vez más y más creciente de ¿Y lo que colonos. supone eso para la población palestina? Lo que supone... Sí, bueno, que tienen sus ciudades partidas por la mitad, que les roban las casas, que... No solo les roban las casas... tienen atentados terroristas, les atacan... No, y además es que hay una cosa que es fundamental, ¿no? Y es el hecho de que... A ver, la política sistemática del Estado de Israel... obviamente, todos sabemos los 700.000 palestinos que con la Nakba, ¿no? Tuvieron que huir y demás, pero estamos ante una nueva Nakba. Y es decir, no solo es la desposesión de las casas, la desposesión de las tierras, sino que aquellos que todavía mantienen un pequeño espacio, ¿no? Absolutamente vulnerable, están privados de los recursos más básicos, están privados del agua, están privados de la luz. Mira, precisamente hoy estaba he comido con un amigo palestino de Jerusalén, ¿no? Y él me comentaba, bueno, construimos una casa con mi hermana y de momento no la hemos tenido que destruir, pero caerá pronto. Y digo, ¿cómo que no la habéis tenido que destruir, no? Y me comentaba y me decía, hombre, claro, es que la destruiremos nosotros. Y yo digo, ¿por qué? Bueno, pues porque, a ver, ¿el tema cuál es? El tema es, se declaran ilegales las casas de los palestinos por parte del gobierno de Israel. Y entonces aparecen órdenes de demolición. Las órdenes de demolición implican que la demolición la ejerce Israel, pero el pago de la demolición tiene que hacerlo la persona a la que se le ha demolido la casa. Pues qué cabrones. Pero esto es una práctica que lleva mucho tiempo así. Es que lo que está pasando no tiene palabras. O sea,
Porque es igual que se tuvo que crear el concepto de holocausto para lo que hizo Hitler, aquí se tiene que crear un nuevo concepto. O sea, es más que un apartheid. No, realmente. A ver, es que aquí... a ver, el problema es que el Estado de Israel ha capitalizado y rentabilizado el holocausto para justificar lo que está haciendo. Yo no le quiero llamar un segundo holocausto, ¿vale? En mi vida negaré el holocausto. O sea, sería absurdo hacerlo, ¿no? Como sería absurdo matar todos los genocidios que cometió la Inglaterra imperial, por poner un ejemplo. O como si negáramos el genocidio armenio por parte de los turcos. Es decir, como si... O lo que pasaba en la URSS y la República Popular China. Que cometimos nosotros en América. Es decir, genocidios ha habido toda la vida, ¿no? Lo que sucede es que, a ver, el holocausto recae en judíos europeos. Uh-huh. Estos judíos europeos... Bueno, y muchos otros colectivos que siempre me gusta... Gitanos, homosexuales, comunistas, anarquistas... Etcétera. Por supuesto. Prefiero ser un cerdo a ser un fascista. Canta el nombre del programa, Prohibido trabajar, Muy fan de ese eslogan. Bueno, ¿qué pasa, María José, otra vez? Aquí estamos. Hemos grabado una primera parte, que no sabemos hasta dónde se ha grabado, y si estáis escuchando esto en el minuto 10 más o menos, es que lo habéis conseguido. Si lo estáis escuchando en los primeros 20 segundos, es que la primera parte se ha volado. Nunca existió. Es lo que hay. Nunca sabréis de lo que hemos estado hablando. Pero podemos retomarlo. Bueno, a eso vamos. Estamos con María José, que es de Procomplicitat. Amisrael. Que básicamente es que no haya más complicidad con Israel por parte de las instituciones de Barcelona, Cataluña, España, Europa, en general. Y estábamos debatiendo muchos temas. Y yo creo que deberíamos aprovechar, porque ahora hay un par de campañas para que la gente pueda enviar, ni que sea una pequeña ayuda a Israel. No, a Israel no. A Israel. ¡Uf! Ni hablar. Ni hablar. Es lo que hablábamos en la primera parte, que no sabemos si habéis escuchado, que yo tengo el cerebro frito de tanto calor. Que son problemas del primer mundo, sí, que es mejor estar achicharrado de calor, pero hombre, no enviéis ayuda a Israel, por favor. No, de ninguna de las maneras. Al contrario, lo que hay que hacer es boicotearlo, pero boicotearlo desde muchas perspectivas. Sí. No solo un boicot institucional en términos de fin del comercio de armas entre el Estado español e Israel, los acuerdos que puedan tener instituciones como ayuntamientos, como la Generalitat y demás con Israel, universidades, que de hecho algunas de ellas han conseguido la ruptura de relaciones, sino desde la perspectiva cultural, desde la perspectiva deportiva. Porque lamentablemente y vergonzosamente... Los Juegos Olímpicos que están hoy en día... Efectivamente. Israel participa en los Juegos Olímpicos. ¿Y Rusia no? Y Rusia no. Bueno, es la doble vara de medir, ¿no? De esta mal llamada comunidad internacional que comentábamos antes, si es que... no os habéis escuchado antes. No nos habéis escuchado antes, ¿no? Entonces, bueno, Israel tiene absoluta impunidad por mucho que la Corte Internacional de Justicia haya dictado lo que ha dictado, y ahí lo tenemos en los Juegos Olímpicos, bien, no me gusta el término blanqueado, pero bueno, bien recibido y participando con algunos atletas que han estado en Gaza precisamente perpetrando asesinatos no hace tanto tiempo. Bueno, hay muchas imágenes que han salido en Twitter de atletas que hace nada estaban matando niños. Efectivamente. Claro, entonces esta hipocresía, ¿no?, de estas Olimpiadas, que son una cortina de humo, un entretenimiento. Sabemos que en verano además las cortinas de humo son extraordinarias. Y es un elemento distractor para no hablar
de la barbarie, del genocidio en Gaza y de lo que ocurre también en Cisjordania, por supuesto. Pues mira, voy a aprovechar porque tú estás haciendo una campaña a través de Goteo. Bueno, no yo. Bueno, tú a través de Sí. Procumplicitat. A ver, ¿Y de qué otras entidades? mira, bueno, esto se hace conjuntamente entre la comunidad palestina y Procumplicitat con Israel, que agrupa a muchísimos colectivos y entidades. Entonces, bueno, es tan simple como que, bueno, a partir del 7 de octubre no hemos parado de organizar manifestaciones, de organizar actos, charlas, visitas testimoniales de personas palestinas, no de Gaza, claro, organizar encuentros y, Bueno, y para, proyección de documentales, por conciertos supuesto, para recaudar fondos. Por supuesto. Y para O eso sea, no hemos parado. y para eso se necesitaba financiación. Hasta un determinado momento, pues la financiación venía de donaciones y también venía de merchandising, de la venta de productos en manifestaciones, actos y demás. Pero bueno, como seguimos necesitando fondos para seguir con campañas de sensibilización, con campañas jurídicas, campañas legales, la comunidad palestina interpuso una demanda al Estado español por la compraventa de armas, fue desestimada, se ha planteado un recurso. Bueno, y tenemos que seguir con una campaña de concienciación, con una campaña de lucha contra los medios de comunicación hegemónicos que venden un discurso absolutamente alterado y parcial por los intereses que hay detrás, ¿no? Y entonces para ello, pues nada, abrimos un crowdfunding que se inició el 1 de julio. Bueno, todo este exosistema prosionista. Efectivamente. Que, bueno, cada cierto tiempo, por ejemplo, las navidades pasadas salió la película de Golda y luego salió otra película para blanquear un poco. Sí, pero esto lleva años y años y años, ¿eh? Pues Es decir, sí, hace un montón de sí, años que se bueno, hace. mira, yo te voy a contar una anécdota, ¿no? Por ejemplo, la famosa película Éxodo, ¿no? Es uno de los mayores actos de narrativa pro-israelí, ¿no? Y además fue encargada a su director precisamente porque era sospechoso de actividades antiamericanas. Con lo cual, y bueno, y a partir de ahí tenemos montones y montones y montones de películas en las que, bueno, pues el relato ha ido cuajando. ¿Perdona? La lista de Schindler también. La lista de Schindler, El un montón. pianista de Roman Polanski. Un montón de ellas, sin negar por ello la existencia del Holocausto, ¿eh? Lo que pasa que, bueno, además tenemos que pensar, por ejemplo, que el gran poder del cine hollywoodense está en manos de productores que son judíos sionistas. Sí, sí. Pues bueno, acaba de explicar lo del goteo. Goteo.com/procumplicitat. Goteo.org. Sí. Muy bien. Siempre digo algo mal, ¿eh? ¿Te has dado cuenta? Esto es el calor. Bueno, Sí, a ver, la campaña es Aturem el genocidi. Es nuestro lema desde octubre. Paremos el genocidio. Paremos el genocidio, efectivamente. Y, bueno, es una campaña en la que se pueden hacer donaciones sin recompensa o donaciones con una recompensa. Las recompensas son... Hay varios tipos, ¿no? Puedes donar desde 20 euros hasta 250 y en ese caso se tiene un 80% de desgravación fiscal. Y cuando termine la campaña, pues... transcurrido un tiempo, no muy largo, las personas que contribuyan recibirán la recompensa por la que hayan donado. Ha habido entidades que no piden recompensa, ¿vale? Pero bueno, y esto sencillamente es una manera, llegado el verano y con una cierta bajada de actividades por Palestina y demás, de seguir con la financiación de todo el trabajo que tenemos por delante, porque no vamos a parar. No vamos a parar de denunciar, de concienciar y desde el territorio en el que estamos, se inicia aquí en Cataluña, pero por ejemplo la campaña contra el negocio de armas entre España e Israel tiene un alcance ahora estatal.
y está coordinada impulsada desde aquí, pero coordinada por la RESCOP, que es la Red Española contra la Ocupación de Palestina, que además en estos momentos también tenemos que decir que llevamos una serie de convocatorias de manifestaciones unitarias en todo el Estado español. Bueno, y también se ha conseguido parar muchos barcos que iban a Israel. Sí, bueno, a ver, se ha conseguido que no recalen en el Estado español. Exacto, no para el barco en sí. Suerte que tengo gente lista, porque yo siempre acabo diciendo las cosas mal y vienen los invitados que son más listos que yo, que por eso os traigo. Porque... No es un tema de listo, no listo, es un tema de donde uno está metido, ¿no? No, ya lo sé. Las informaciones que siguen, ni más ni menos. No, desafortunadamente no se pararon los barcos. Lo que pasa que, bueno, al menos no recalaron en el territorio. Eso es lo importante. Al menos aquí tuvieron no podéis pasar. Uh-huh. Y mira, el otro día, como ya hemos comentado antes, que no sabemos si escucharéis, entrevisté a Cristina Mas. Uh-huh. Y como hicimos la entrevista al aire libre, uh-huh, en plena ola de calor en Barcelona, uh-huh, pues la grabadora no lo supo gestionar y uh-huh, los archivos han salido corruptos y esa entrevista ya no existe. uh-huh. Aunque ahora parece que no sé qué ha pasado con la grabadora, que está llena, o sea que tal vez se puedan recuperar. Bueno. Ya veremos lo que el futuro nos depare, esperemos que sea positivo. Ojalá. Pues la Cristina me explicó que desde Lucha Yoita Internacionalista Uh-huh, y desde la Cuarta Internacional están uh-huh, organizando una recogida de fondos uh-huh, a favor de Gaza. uh-huh. Igual que el link de vuestra campaña de goteo lo vais a tener en la descripción de este podcast. Uh-huh, También os voy a poner el número de cuenta que nos han pasado ellos, uh-huh. porque ellos envían la ayuda directamente a la Unión Independiente de Comités Obreros Palestinos, Uh-huh. que están que supongo que estará en toda Palestina, pero que donde la envían concretamente es al norte de la Franja de Gaza, Sí. en una localidad que se llama Jabalilla. Jabalia. Jabalia. Uh-huh, efectivamente. ¿Veis? Por eso tengo que tener gente lista a mi lado, para que digáis las cosas bien. Así yo no tengo que pensar, yo solo me dedico a los chistes, que es lo más divertido. Bueno, los chistes, si son hábiles, también son fruto de un pensamiento elaborado, ¿eh? Sí, pero son fruto de un pensamiento lateral. Bueno. Hay gente que tiene que estar centrado y otros que tenemos que recurrir por la lateralidad de la mente, ¿sabes? Pues básicamente es eso, es una ayuda directa y desde Gaza, ojalá pudierais escuchar de la propia voz de la Cristina que lo contaba, los gazatís que están recibiendo la ayuda, que a pesar de que tal vez para nosotros 10 euros no es nada, pensar que en Gaza puede ser un mundo, entonces cualquier cosa que podáis aportar será siempre bienvenida. Y por eso, en parte, también estamos dedicando otro programa a Palestina, que no sé si de los 59 programas que llevo ya, de los 58 programas, este es el 58 que llevo, Uh-huh. he dedicado, yo diría que unos 10 a Palestina. Bueno, es que en este último año ha sido necesario. Es que es necesario. No, y es necesario porque además, bueno, obviamente, ¿no? Para los que llevamos toda la vida, ¿no? Reflexionando sobre este tema y poniendo nuestro granito de arena, que es poco, ¿no? Pero sobre todo hablando y explicándole a la gente lo que sucede. Tenemos que pensar que no es un problema local. O sea, hay gente que lo ve como una localización geográfica y nada más. Pensemos que es el ejemplo más claro de un bastión colonialista. Imperialista, obviamente, en el que esos poderes imperialistas tienen ahí el punto de vigía de Oriente Medio, zona de muchísimos recursos, como sabemos, y que, por otra parte, por las implicaciones que tiene históricas, por todos los actores que hay ahí, no solo afecta a la población palestina, que por supuesto es la auténtica víctima de todo esto, ¿no? Sino que nos afecta a todos. Es decir, si pensamos, por ejemplo, en todas las represiones que está habiendo en Alemania, ¿no? Alemania, con su pseudo sentimiento de culpabilidad por el nazismo, está justificando lo injustificable respecto a Israel, está prohibiendo manifestaciones, está vendiéndoles el 40% de la munición. Efectivamente.
Entonces, claro... Esto lo dijo la otra personalista que he entrevistado esta semana, que es Cristina Mas. Efectivamente. Y tenemos que pensar que además todo eso atenta contra nuestras propias libertades. Y tenemos que pensar que eso también va junto con todo un fenómeno de militarización europea, ¿no? Es decir, toda esta corriente, no voy a entrar en la guerra de Ucrania y demás, es algo muy complejo, pero toda esta tendencia, ¿no? de esta Europa servil otanista hacia una militarización total y absoluta, basada fundamentalmente en el grandísimo negocio de las armas, ¿no? Bueno, pero esto, aunque nos estamos yendo un poco de Palestina, pero... Va junto, ¿eh? Ya, pero es algo que, si te das cuenta, viene de la mano. O sea, hay guerras después de que los gobiernos hayan invertido en armamento. O sea, cada vez que oigas a tu gobierno decir que quiere invertir más en armamento, que es para defensa, que no sé qué, básicamente están preparando una guerra que vendrá, simplemente. Sí, o participando de una manera... O sea, yo tú diría no que compras cebolla si no la vas a poner en la ensalada. No, pues eso está claro. Bueno, pero tenemos que pensar una cosa, y es que también hemos de pensar en la compraventa. A ver si me explico. O sea, a ver... El negoci. No, el negoci, però el negoci passa perquè, a ver, España compra armas israelíes, que además con una etiqueta. ¿Sabes cuál es la etiqueta? Probada en personas. En combate. Eso, probada en combate. Que es probada con personas palestinas. Pero mira, ahora te voy a contar otra cosa, y no solo es el negocio de las armas. Es decir, todo el control... El espionaje también. Todo el control digitalizado de rostros, huellas... Perdón. Lo que tal vez esté pasando ahora en Goteo, que no lo hemos comentado, pero no, que... No, me refiero... No, espera. Me refiero a todo este control que se da en la Europa fortaleza, ante toda la gente que tiene que inmigrar y demás, en gran parte es inteligencia artificial israelí. Entonces, pensemos en cómo nos afecta esto. Es decir, nuestro propio control. El control de drones. Ha habido una feria de drones hace muy poco aquí, ¿no? Que por suerte una parte de la demostración no se hizo en Sabadell gracias a la acción contundente, ¿no? De denuncia. Pero pensemos que, a ver, los Mossos d'Esquadra están formados por Israel. Entrenados por el Mossad. Por supuesto. Sí. Bueno, a ver, es que ahora podemos entrar en un tema que para alguna gente será polémico, pero hay mucha gente de Cataluña que dice que los catalanes son el pueblo perdido de Israel. Yo creo que son unos fumaos o algo. No tan fumaos, a ver. Bueno, yo creo que hay algunos que se lo creen de verdad y otros que saben que no es cierto. La Pilar Rahola yo creo que se lo cree de verdad. Bueno, Pilar Rahola es una proxy de Israel. Gana dinero con ello. Bueno, sabes que es doctora honoris causa por varias universidades. Sí, premios le dan por el mundo, premios financiados por ellos. Bueno, y tiene un bosque en Israel, en los territorios del 48, a su nombre. ¿Hay el bosque Pilar Rahola en Israel? Sí. Hostia puta. No, pero además son bosques... Pero ahora me has dado... O sea, tengo una contradicción. ¿No lo sabías? No lo sabía. Y me has dado ganas de talar un bosque. Yo nunca he querido talar un bosque. No, pero es que hay una cosa que es mucho más grave. Y es que esos bosques, además, se venden como que Israel está regenerando tierras yermas. ¿Vale? Y no es cierto. Esas tierras, antes del 48, no eran tierras yermas. Y es más, en algunas ocasiones esos bosques se plantan en tierras que han sido robadas, y no necesariamente antes del 48, sino posteriormente a palestinos. Bueno, pero hemos de pensar una cosa, y es que Pilar Rahola, de todas maneras, puede parecer una persona anecdótica por su personalidad, su egotismo, pero bueno, ha sido una persona omnipresente en TV3, es una persona que formó parte del Consell de la República, sí. Es una persona... Entonces, a ver, el independentismo catalán de derechas ha sido siempre absolutamente prosionista. El señor Puigdemont, en su corta carrera como presidente, felicitaba cada año la independencia de Israel. Bueno, y decía que Israel era un ejemplo a seguir para Cataluña. Sí. Bueno, y no vayamos tan lejos. No recuerdo ahora el nombre exacto, me vas a disculpar.
Esto es el calor. Sí, sí, estamos... La persona encargada de la Agencia del Agua en estos momentos apareció en un programa de TV3 cuando hubo toda aquella discusión de quién regulaba el tema de las aguas y los municipios y la Generalitat, ¿recuerdas, no? El tema de las piscinas y tal. Y bueno, inicialmente se presentaba como yo voy a hablar precisamente del tema de la escasez del agua, de la importancia de un consumo racional del agua, voy a luchar contra aquellos negacionistas del cambio climático, y en paralelo ponía como ejemplo paradigmático de cómo tratar el agua y organizarla al Estado de Israel. Que mata de sed a más de la mitad de la población, que aunque no sean israelitas, tendría que protegerlos por la ley internacional. Así es. Un detalle que quería decir. Claro, se vende mucho la idea de que Palestina era una tierra yerma, cuando precisamente las primeras civilizaciones de la humanidad, los acadios, los sumerios, la Gran Babilonia, se creó en esa zona precisamente porque era muy fértil. La fertilidad. O sea, si se hicieron allá las primeras grandes urbes, no será una tierra infértil. No, pero mira, yo recomiendo a los oyentes, hay un libro publicado bastante recientemente, además en catalán, no recuerdo la editorial ahora, de Ilan Pappé, que se llama els 10 mites d'Israel. Son los 10 mitos de Israel, ¿no? Entonces, es muy interesante porque, bueno, él trata. Sí, sí. Y uno de los mitos es el famoso una tierra sin gente para una gente sin tierra, ¿no? Y esto ha calado hondo, ha calado muy, muy hondo. Y es más, algunas personas que emigraron a Israel, porque no hemos de negar que víctimas del Holocausto no tenían dónde ir, ni más ni menos. Claro, los mismos responsables de ese Holocausto y los que teóricamente denunciaron ese Holocausto, que fueron los aliados, pero que en ningún momento asumieron la devolución del derecho a volver a vivir en sus zonas de origen europeas a esos judíos, sino que apoyaron intensamente el proyecto sionista de creación del Estado de Israel y de aniquilamiento de los palestinos. Es que tengo ya la información sobre el libro, vale, mientras tú hablabas. Vale, pues no, lo que te decía, esa gente también se creyó que era una tierra yerma, ¿me explico? Entonces, a ver, lo que era yermo era el desierto del Negev. Lo demás, mira, hay una película interesantísima de Eyal Silvan, es un israelí que vive en Marsella, que se llama Las naranjas de Jaffa. Y es una película precisamente sobre la producción de naranjas durante toda la época del mandato británico, cuando todavía no se habían asentado de manera definitiva los sionistas allá, ¿no? Sí. Pues mira, 10 mitos sobre Israel, 10 mitos sobre Israel. Autor Ilan Pappé. Ilan Pappé. Con la primera es una P y luego vienen 2 P's y un acento en la E. La traducción es de Lola Fígols, siempre está bien decir quién lo ha traducido. La ilustración de Cesc Roca y es de Tigre de Paper. Entiendo que tal vez haya alguna versión en castellano. La voy a buscar para decirlo. Yo lo recomiendo especialmente, bueno, aparte de que Ilan Pappé es una grandísima referencia, es de los nuevos historiadores israelíes. Bueno, supongo que parte del público lo sabrá. Ilan Pappé en estos momentos vive en Reino Unido, fue expulsado de la universidad en Israel, tuvo incluso que renunciar a su condición de israelí, con problemas con la familia y demás. Es una persona absolutamente rigurosa y este libro es un libro que une dos cosas. Un aspecto divulgativo muy interesante, porque no es un libro muy gordo, un aspecto divulgativo muy interesante y al mismo tiempo un gran rigor. Y esto no es fácil encontrarlo. Yo lo recomiendo de manera especial, de verdad. Mira, aquí he encontrado el libro en castellano, está en castellano, por una editorial que es Acal, Pensamiento Crítico, los 10 mitos de Israel, de Ilan Pappé. Ilan Pappé. Ilan Pappé, he dicho Ilian, ¿verdad? Bueno, siempre digo pasa nada.
Y nada, se puede comprar y tengo que decir que, como siempre nos pasa, es más barato en castellano que en catalán. Bueno, lo que hay. Es lo que hay, por ser una lengua colonizada también. Mira, aquí dentro Dime. es que me parece interesante por lo que estamos diciendo. Te salen todos los mitos. capítulos del libro Ujú. y es un poco lo que tú te referías, que Palestina era una tierra vacía, el primer capítulo, el Ujú. segundo que los judíos eran un pueblo sin tierra, Efectivamente. el tercero que el sionismo es lo mismo que el judaísmo, Efectivamente. el cuarto que el sionismo no es colonialismo, Exacto. el quinto que los palestinos abandonaran voluntariamente su país en el 48 Ujú. y que la guerra del 67 fue imposible de evitar. Y luego hay unas falacias del presente, como que Israel es la única democracia de Oriente De Oriente Medio, efectivamente. Medio. Ujú. De Oriente Miedo un poco ahora. Si vives en Sí. Gaza sí que es un poco Oriente Miedo. Ajá. Las mitologías de Oslo, las mitologías de Gaza, que es con este título, yo que no me he leído el libro, entiendo que es un poco todas las ideas con las que se surgieron bueno, claro, de Oslo y las mitologías es que las de Oslo entiendo que viene a ser Sobre los acuerdos de sobre Oslo. los acuerdos de Oslo, Mm. pero las mitologías de Gaza entiendo que es un poco todo sobre lo que se difama sobre Hamás y todas estas cosas. Efectivamente. Que como lo No. que dicen que nunca hubo elecciones en Gaza, y aunque a pesar de que las ganara Hamás, que Por es lo supuesto, que, bueno, por lo supuesto. que me contaba Ibrahim. Es que todo empieza ahí. Es decir, es que todo empieza ahí. El tema es, bueno, Gaza además, tienes que pensar que Gaza concentra una buena parte de refugiados palestinos de los territorios del 48, ¿no? Eso por una parte. Luego, por otra parte, bueno, no me quiero equivocar, las elecciones fueron en el 2005, 2006, bueno. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, Gaza estaba gobernada por la autoridad palestina, ¿vale? Entonces, en el momento en el que gana Hamás, aquí hay muchas teorías. Hay teorías que dicen que Hamás fue impulsado por Israel y la papel lo desmiente. Pero sí es cierto que en un momento determinado la existencia de Hamás a Israel le venía bien, porque eso descalabraba de alguna manera, ¿no? El tema de la autoridad palestina. La autoridad palestina no es actualmente el ejemplo de un gobierno democrático, ni muchísimo menos. Mahmoud Abbas lleva años sin convocar elecciones, con la excusa de que mientras Jerusalén no sea libre y no se reconozca como capital de Palestina y demás, porque además la autoridad palestina está reconocida como algo corrupto, ¿de acuerdo? Y por otra parte también cómplice en gran medida de Israel. Pero bueno, dicho esto, hay que decir que, claro, en el momento en el que en las elecciones gana Hamás, hemos de recordar que el triunfo de Hamás no solo se dio en Gaza, hubo votantes en Cisjordania, ¿no? Entonces ahí empieza la pelea entre ellos y al mismo tiempo se dividen, con lo cual divide y vencerás. Esto fue magnífico para Israel, ¿no? Y además Israel no reconoce el gobierno de Hamás. O sea, a uno le podría gustar más o menos, legítimamente elegido en las urnas. ¿De Que acuerdo? es lo que ellos exigían para reconocer un gobierno. Efectivamente. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues evidentemente, pues Hamás es declarado terrorista como la OLP fue declarada terrorista en su momento, lo cual es una paradoja, ¿no? Porque un Estado terrorista como el de Israel, ¿no? Y la comunidad internacional sigue considerando terrorista a Hamás, ¿no? Bueno, yo hablo siempre de resistencia. Y hay muchos tipos de resistencia. Resistencia armada y resistencia pacífica, pero nadie, curiosamente, cuestiona la resistencia que se dio en Sudáfrica. Y paradójicamente sí que se cuestiona la resistencia palestina. Bueno, a ver... al oyente, ¿no? La reflexión. Hace no mucho, hará como unos 5 años más, yo diría que 7, 8 años, creo que por el 2018 así, si ya sabes que si estoy equivocado, corrígeme, por favor.
Te matizo. Sí, bueno, corrígeme encima. A mí que me corrijan me encanta. Vale. Los palestinos intentaron una protesta pacífica en contra del muro que les habían puesto en Gaza y acabó suponiendo una masacre de Israel ante palestinos que iban con los brazos en altos y de forma pacífica a protestar. Esto fue espantoso. Sí, eran las marchas. Sí, efectivamente. O sea, cuando siempre hay no sé cómo definirlo, pero el típico pijipi, ¿sabes? Que dice, no, es que tenemos que intentar que las vías pacíficas funcionen, pero es que los palestinos llevan años intentando todas las vías. Bueno, pero tú piensas una cosa, voy a poner un ejemplo, es decir, hay ONGs palestinas que han sido declaradas como terroristas. Una de ellas, por ejemplo, es Adamer. Adamer lo único que hace es contabilizar y dar cuenta, valga la redundancia, de los presos palestinos que hay en Gaza, en Cisjordania y en la Palestina histórica, la del 48. Se considera una organización terrorista, teniendo en cuenta que yo no me atrevo a decir el 100%, pero bueno, prácticamente de las detenciones de presos políticos son administrativas, sin ninguna causa, sin ningún juicio. Chavales de 11 y de 12 años. Sí. Y se declara terrorista a una ONG que habla de eso. Bueno, ahora tienen hasta la UNRWA declarada. Bueno, ahora ya es el delirio más absoluto, ¿no? O sea, ya es... Bueno, de todas formas, hay una cosa que a lo mejor ahora me desvío un poco, ¿no? Pero a veces en alguna charla que he dado, que no he dado muchas, pero bueno, yo siempre advierto de una cosa, y es que parece que ahora todo está muy centrado en el hecho de la figura de Netanyahu y sus socios de gobierno, ¿no? Estos ultraderechistas y demás. Y es cierto, es verdad. Todos sabemos que Netanyahu además sigue para adelante, o sea, después de milanada, precisamente para evitar los juicios que tiene pendientes, etcétera, etcétera, ¿no? Yo personalmente creo que tarde o temprano Netanyahu caerá. Y además Netanyahu se convertirá en el chivo expiatorio, como lo fue Milosevic, al cual no disculpo, ¿no? En la ex Yugoslavia, a pesar de cómo se comportó Europa, a pesar de lo que hizo Alemania, a pesar de una serie de cosas y tal. Y además, tarde o temprano caerán, y de hecho la sociedad israelí está revuelta, ¿no? Pero eso para mí no será ninguna garantía de que termine la ocupación ni el apartheid. O sea, yo siempre digo una cosa, el Estado de Israel se crea en el 48 y durante 15 años los sucesivos gobiernos son laboristas. Entonces, ese concepto de sionismo de izquierda es algo que nosotros tenemos que analizar muy profundamente. No lo podemos analizar en términos de la izquierda y la derecha. Los kibbutz. Claro. Entonces, a ver, para mí, sionismo, izquierda, es un oxímoron. Izquierda entendido como algo que cree en la igualdad, en la solidaridad y demás. Es decir, el proyecto colonialista y de apartheid israelí lo suscribían tanto los sionistas de izquierda como los sionistas de derecha. Es decir, es algo, y de hecho el sionismo inicialmente con Theodor Herzl y sus seguidores es un movimiento burgués, ¿vale? Y se enfrenta precisamente a un movimiento contrario a eso que es el Bund, ¿no? No me voy a extender, ¿no? Pero hay artículos y libros muy interesantes precisamente sobre sionismo y lucha de clases, ¿no? ¿Qué pasa? También sucede que después del Holocausto, incluso gente que en un determinado momento no era tan adepta al sionismo o estaba más lejos, hombre, evidentemente, como antes ya en algunas aliyás, ¿no? Algunos éxodos, poblaciones que habían vivido progromos no tienen dónde ir, iban a la Palestina del mandato palestino o luego posteriormente a Israel. Pero yo creo que el peligro es pensar que con la caída de Netanyahu se va a acabar el problema. No va a ser así. No va a ser así. Isaac Rabin es un ídolo porque firmó los acuerdos de Oslo y murió pronto. Pero Simón Peres,
que era laborista, no hizo precisamente unas acciones maravillosas. Entonces, esta es la gran trampa también en determinados momentos del relato de los medios, ¿no? Son muy malos porque son fascistas, porque son de derechas. Pero esta trampa también nos la comemos aquí. Por y supuesto. se la comen en Estados Unidos, cuando al final Barack Obama resultó ser mucho más duro con todas las personas que intentaban entrar en el país que George Bush. Bueno, o la gran satisfacción que hay ahora porque la posible candidata demócrata sea Kamala Harris, ¿no? Porque es mujer y porque además es una persona racializada. Bueno, es una sionista de pro, ¿me explico? Entonces, bueno, pero yo creo que este es el problema de la blanquitud, el problema de Occidente, ¿no? Es decir, en la medida en que se enarbolan perversamente derechos humanos que para la blanquitud son muy reivindicados, el derecho de las mujeres, los derechos LGTBI, el derecho de la gente racializada y demás. Bueno, el derecho a un sueldo digno y a tener vacaciones que efectivamente, en otros países no están efectivamente, reconocidos. pero todos esos derechos son para aquellos que se declaran profundamente seguidores del esquema, ¿no? De esta pantomima de derechos humanos creados y promulgados en Occidente. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Se declaran los derechos humanos en Francia y un tiempo después Francia no tiene ningún problema en colonizar Argelia. Porque Argelia es un punto a tener en cuenta, ¿no? 100 y pico años colonizado, ¿no? Y bueno, y afortunadamente, aunque la situación de Argelia no es precisamente la más deseable, pero bueno, es igual. Y finalmente en el 62 consigue liberarse, ¿no? Que eso es siempre un punto de referencia también pensando en que, bueno, a lo mejor Palestina algún día lo conseguirá, pero date cuenta de la gran hipocresía, ¿no? Es brutal, ¿no? Bueno, pero así ha funcionado el sistema y así funciona. Claro, pero date cuenta que todo eso también es la misma idea de la importación a Israel de ese concepto de democracia, ¿no? Porque el concepto de democracia israelí nace precisamente de esa invención, ¿no? Y además, aunque actualmente haya personas en puestos importantes, en ministerios, que no sean de origen askenazi, o sea, hay gente mizrahi, me refiero a gente que viene de, bueno, que tiene origen yemení, que tiene origen... A ver, si hay un afrodescendiente en Vox, ya te puedes esperar cualquier cosa de cualquier lado. No, pero hemos de pensar una cosa. El afrodescendiente de Vox es una persona abducida y de hecho yo creo que es un elemento, ¿no? Pero en el caso de Israel es más grave, porque el proyecto de creación de Israel es un proyecto askenazi. Bueno, piensa una cosa. El señor Ben Gurión, todos se cambiaron el nombre. El señor Ben Gurión había nacido en Polonia y se llamaba Grunt. El señor Simón Pérez, que todo el mundo cree que es de origen sefardí, se llamaba Preski y también era polaco. ¿Me explico? Quiero decir, entonces, además, toda esta gente, curiosamente, por eso yo incidía tanto en esa falsa idea de izquierdas, ¿no? La mayoría de ellos eran laicos, eran judíos seculares, es decir, de judíos tenían, pues, yo qué sé, la tradición de celebrar Hanukkah o la Pascua. Como un ateo aquí, a lo mejor lleva a su hijo a un desfile de los Reyes Magos, ¿me explico? Sí. Vale, entonces por eso precisamente contaban con la oposición de los judíos religiosos, ¿no? Que además no tenían como lengua el hebreo. Es decir, el hebreo era el hebreo de los libros sagrados, pero su lengua era el yiddish, ¿no? Entonces piensa que el hebreo actual se crea a partir de un estudioso que a partir del año 1914 empieza a elaborar tal y cual. Bueno, en cualquier caso, todo esto para decirte que los que se van allá ni siquiera son semitas. O sea, la palabra semita procede de los estudios lingüísticos del siglo XIX, que califica las lenguas árabe, arameo, hebreo y dos de las lenguas más importantes de Etiopía como lenguas semíticas, ¿vale? Entonces, a partir de lo que sucede en el Holocausto y demás, hay toda surge el término antisemita. Pero es que la mayoría de los que se fueron, ¿no? los askenazis, ni siquiera eran semitas ni de lengua, ni de origen geográfico. Es decir, los semitas son
los procedentes de los judíos del Magreb, que eran árabes, porque también fueron judíos amazics, los que provenían de Egipto, los que provenían de Irak. ¿Me explico? Los palestinos son semitas. Por supuesto que son semitas los palestinos, por supuesto. Es decir, que hasta esto lo han robado, ¿no? O sea, el de hecho, lo que está sucediendo con los palestinos es un acto de antisemitismo. Sí, es que yo esto lo he dicho muchas veces en el podcast. Nunca tan bien dicho, porque yo he dicho los pueblos semíticos así en general como una concepción grande, pero ¿veis? Toda esta reflexión que yo decía, aquí vienes tú a acabar de definirla. Me estaba fijando justo ahora, tú tienes un collar con la forma de Palestina. Es el mapa de Palestina y un poema de Mahmoud Darwish, el gran poeta palestino, que no te puedo reproducir ahora exactamente. Pero vendría a decir algo así aproximadamente, o tampoco te atreves. Es que no te lo puedo reproducir exactamente. Tengo ahora un lapsus, pero estaría asociado al tema de la tierra, al tema del retorno, etcétera. Yo quería aprovechar, ya que estamos acabando el programa, para recordar que en la descripción de este programa tenéis el acceso a las 2 campañas de ayuda que se están organizando. Bueno, se están organizando muchas alrededor del mundo. Por supuesto. Este programa está ubicado en la ciudad de Barcelona y estos son 2 proyectos que han surgido aquí en Barcelona, pero probablemente aquí en Barcelona haya otros proyectos si los hay. Sin duda. Y si quieren venir aquí al podcast, que me escriban un correo, prohibidotrabajarpodcast@gmail.com, y yo voy y les entrevisto la mar de feliz. Pero decir goteo.org/procomplicitat. No. Aturem al genocidi. Aturem al genocidi, ¿ves? Es que por eso tenéis que corregirme, que si no yo la lío. Y luego el otro, que es la campaña de lucha de lluita internacionalista, que directamente pues les hace una transferencia y les envía un dinero a nuestros amigos del Sindicato Unificado, pero voy a decirlo bien, la Unión Independiente de Comités Obreros Palestinos. O sea, yo he dicho Sindicato Unificado y no existe ninguna de estas 2 palabras. Yo te digo de verdad, o sea, mi cabeza son como unos dados. Yo a veces no sé qué número va a salir. Pero bueno, o sea, Sindicato Unificado y Unión de Obreros... Pero la combinación ha salido bien. Pues ya está. No, además yo creo que es interesante porque es muy difícil que el dinero llegue a Gaza. Es muy, muy, muy difícil. Y en este caso llega por un contacto muy especial. Sí. Pues por eso hay que aprovechar lo poco que podemos hacer desde aquí, aparte de ir a todas las manifestaciones. Siempre recuerdo lo mismo y si tú quieres añadir algo, por favor, añádelo. Buscad el Comité de Solidaridad con Palestina más cercano a vuestra población o barrio, que creemos que es la mejor manera de actuar, y desde lo local pensamos en lo global. Entonces, pues nos vamos uniendo, vamos haciendo manifestaciones, actos en conjunto, un poco así es como creemos nosotros que hay que luchar. Mira, ahora precisamente la Rescopa ha creado, y Cristina ha participado, porque Liga Internacionalista está dentro del grupo de Procomplicitat, en unas orientaciones precisamente para el veranito, ¿no? Y bueno, precisamente el título de estas ideas o consignas o propuestas es en Gaza no hay vacaciones. Y como el genocidio no se ha tomado vacaciones, a pesar de que ahora Netanyahu y sus secuaces, ¿no? Nos intenta quitar el foco para lanzarlo a otros lugares, ¿no? Y atizar el fuego con Irán y demás. Pero bueno, aquí se trata de la fiesta mayor, póngase usted una kufía o lleve una bandera palestina, hable de lo que sucede, busque información, sea crítico con los titulares, ¿no? Bueno, en las fiestas de Sants ya por ejemplo, se está organizando para que haya un montón de banderas palestinas por y de ejemplo, kufillas. Sí, kufillas y como demás. decía yo en el programa con María y Mariana, les decía que como a unas personas pues les suda la polla matar a la gente, a nosotros nos tendrá que sudar el cuello este verano llevando la kufilla. Sí, y si no llevamos kufilla, llevamos una bandera.
o unas chapas o lo o que una sea. chapa o lo que sea. Y sobre todo también hablemos del tema, hablemos. Que no se haga el silencio, que no gane el discurso pro-sionista. Sí. Es nuestra obligación es seguir hablando de esto. Yo creo que nuestra obligación es situarnos, puede sonar muy grandilocuente, pero en el lado correcto de la historia. Porque estamos de cortina de humo de la Eurocopa a siguiente cortina de humo, las Olimpiadas, y yo te digo que ya no se va a recuperar el tema de Palestina-Gaza igual, sino que vamos a tener es que me pone muy nervioso esto. Porque ¿cómo puede ser que un informativo, sobre todo lo hace mucho Televisión Española, que es el que mira a mi padre, entonces yo por ende cuando voy con él lo veo, sale y le pregunta, ¿hace 45 grados? ¡Ay, sí, hijo mío, qué calor que hace! Y al siguiente, hombre, pues yo con una cervecita no paso tan mal. Esto no son noticias. Eso es entretenimiento. Esto es un clásico del verano, ¿no? Pero, pero además es lo que yo te decía, ¿no? Es cuando las molestias del primer mundo se convierten en gravísimos problemas. Y como te decía antes, ¿no? Para mí el único problema grave de este calor terrible es el cambio climático. No que yo sude en este momento o tenga que abanicarme. Bueno, que tengas que abanicarte es muy neoliberal porque solo piensas en ti. Tendrías que ser más comunista y abanicar al pueblo. Bueno, precisamente creo que iba en esa línea, ¿no? No, que ya no lo sé, ese es el problema. ¿Vale? Ya pillas la ironía, ya me imagino. Por supuesto. Pues nada, María José, muchísimas gracias por haber venido. Recordamos que en la descripción del capítulo tenéis acceso al goteo de Aturem al Genocidi y la ayuda que envían directamente hacia Jabalilla, al norte de Gaza, los compañeros de Lluita Internacionalista. Así que nada, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias María José por haber venido. Gracias a ti. Y areu.